Hola, bienvenido a este segundo video del taller de arreglos con Visual C++. En este segundo video te explicaré dos de las primeras funciones que son listar elementos de un arreglo y agregar un nuevo elemento al final del arreglo. Pero para eso se necesita primero crear un proyecto. Entonces acá ya tengo cargado mi Visual Studio 2019. Voy a seleccionar la opción de crear un proyecto y el tipo de proyecto que voy a crear es tipo CLR. Y recuerda seleccionar la plantilla aplicación de consola CLR.NET Framework. Le vamos a dar siguiente y le vamos a colocar el siguiente nombre: operaciones con arreglos dinámicos. Y en este caso lo voy a guardar en la sección de descargas, y antes que des o selecciones el botón de crear, por favor no olvides activar la opción de colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. Y con eso ya puedes darle seleccionar el botón de crear. Bien, en esta ocasión, para no extender en la parte del video, observa que a continuación vas a poder observar la plantilla base de este proyecto, que solamente tengo la parte de las opciones del menú y tengo un switch que me va a permitir invocar las funciones de acuerdo al valor que tiene la variable opción. No te preocupes, porque igual este código lo vas a tener a tu alcance para que también puedas trabajarlo. Así que ahora sí pasamos a definir estas dos primeras funciones que te había comentado. La primera función va a llevar como nombre listar elementos, y en este caso esta función recibirá un puntero hacia el arreglo. Entonces, como el arreglo va a ser un arreglo de números, lo defino como tipo de dato int, defino como tipo de dato puntero y defino el nombre del arreglo, que en este caso simplemente le estoy poniendo arreglos. Y también voy a pasar un tam. Ese tam, que es una variable, va a representar el tamaño del arreglo. Asimismo, voy a tener una función que me va a permitir agregar un nuevo elemento al final del arreglo. En este caso, voy a pasar no un puntero, sino voy a pasar el arreglo como una referencia. Recuerda que las referencias, en este caso, se pasan mediante el operador de ampersand. Y además también de pasarle tamaño, le pasaré como parámetro el nuevo elemento que voy a insertar en el arreglo. Dato importante: cuando tienes una función, como en el caso de listar elementos, que no va a modificar el tamaño, vale decir, la estructura de un arreglo, entonces únicamente esa función debería apuntar al arreglo para poder, en este caso, recorrer los elementos del arreglo de acuerdo al tamaño y mostrar esos elementos en consola, que justamente eso es lo que va a realizar la función listar elementos. Sin embargo, si es que tienes una función que va a modificar la estructura, como por ejemplo el agregar, modificará la estructura del arreglo porque tendrá que agregar un nuevo tamaño, ¿correcto? Y también ese valor del tamaño original se va a modificar. Entonces esa modificación implicaría o va a implicar que ese nuevo arreglo que voy a tener que crear con un nuevo tamaño lo tengo que colocar en una dirección de memoria para que otras funciones se enteren de ese cambio, apuntando a esa dirección de memoria, tomen la modificación y puedan mostrar los nuevos elementos que estoy agregando en ese arreglo. Entonces, bajo ese escenario, el parámetro se pasa por referencia. Y la manera de pasar por referencia en el caso del arreglo es igual que obtener la referencia de una variable colocándole pues el operador de ampersand. Y en el caso del tamaño, también le paso con ampersand, porque recuerda que ese tamaño se va a modificar dentro de la función y ese cambio lo tengo que colocar en una dirección de memoria. Para verlo de manera gráfica, la explicación que te acabo de dar es de esta manera. Yo voy a tener un arreglo original que, por ejemplo, tenga un tamaño de 3.
el cual en cada posición, como puedes observar, tengo 3 valores numéricos, 4, 5 y 3. Entonces, ese arreglo, que es el original, ingresa a la función, pero observa que lo que ingresa es la dirección de memoria, por eso se le está pasando el ampersand. Y también ingresa una referencia con respecto al tamaño original. Y además de ello, ingresa un nuevo elemento. Entonces, internamente y en la función, como vamos a ver en la implementación, esta función lo que hace es no modificar directamente el arreglo original, porque recuerda que un arreglo, su tamaño es fijo. Entonces lo que hace es crear un arreglo copia, y ese arreglo copia debe de tener un tamaño extra. O sea, si el tamaño original es tan, el tamaño adicional sería tan más 1. Entonces, ese arreglo o ese nuevo arreglo con ese nuevo tamaño tendrá un espacio en el cual podrás colocar el nuevo elemento. Entonces, como ese arreglo original se está modificando en esta función, lo que se necesita es que ese nuevo arreglo se coloque en la referencia o se coloque en la nueva dirección de memoria o en la dirección de memoria que está ingresando acá. ¿Eso por qué? Porque va a haber otra función que apunte, por eso se le pasa como puntero, o sea, que apunte a esa dirección de memoria y pueda obtener el nuevo arreglo con el nuevo tamaño, de tal manera que simplemente tome esos valores y lo muestre en consola. Entonces, a eso me refería con mi explicación cuando decía que si tú tienes una función que no va a modificar la estructura del arreglo, como por ejemplo aumentarle un tamaño, disminuir el tamaño, entonces te recomiendo que ese parámetro arreglo debe ser pasado como un puntero. Sin embargo, si tienes una función que sí va a modificar como aumentar el tamaño, disminuirlo, entonces ese parámetro debería ser enviado por referencia. O sea, el arreglo debería ser enviado por referencia. Asimismo también el tamaño, porque el tamaño también se modificará dentro de la función y se necesita que ese nuevo tamaño sea visualizado por las otras funciones para que estas funciones puedan conocer hasta cuántos elementos ahora van a tener que recorrer. Entonces, esa es la pequeña variante que tú vas a ver con respecto a las anteriores definiciones de los parámetros que ya hemos visto en las sesiones de clase. Bueno, dicho eso, nuevamente ya estamos en la sección del código y ahora voy a copiar estos dos métodos que ya había definido. Me voy a trasladar hasta la última parte después del main. Voy a copiar los dos métodos o funciones y en esta sección ya pasaré a implementar punto por punto cada funcionalidad. Comenzaré primero por el listar elementos. En este caso, este listar elementos va a mostrar un título que diga lista de elementos. Voy a ponerle un salto de línea y a continuación, puntualmente, la estructura repetitiva que utilizaré es un for. ¿Por qué un for? Porque el for recuerda que tiene una variable, en este caso i, que es de tipo entero, que representa cada posición del arreglo. Y recuerda que para yo poder acceder al valor de un arreglo, lo hago mediante su posición. En este caso, i o índice representa dicha posición, la cual comienza en 0 y la longitud en este caso estará representado por el tamaño de elementos que tiene el arreglo. Y el i++ lo que hará es avanzar de una posición a otra. Mientras sucede eso, lo que voy a decirles es que en consola imprimiré cada elemento de acuerdo a la posición. Recuerda que en este caso mi arreglo se llama arreglo y la posición es i, y con eso lo que estoy haciendo es diciéndole accede a la posición dependiendo del valor que tú tengas y ese valor dibújalo o píntalo en la consola. Luego de eso vamos a hacer un pequeño salto de línea, ndl, ¿no? Para que los elementos en todo caso no aparezcan uno a continuación de otro, o si gustas puedes hacer que aparezca uno a continuación de otro, y si quieres eso simplemente
le das un espacio en blanco y al final haces un NDL. Entonces, con eso ya tenemos nuestra primera función llamada listar elementos. Ahora lo que nos toca es implementar la función que va a permitir agregar un nuevo elemento al final. Como te explicaba en la sección teórica, esta función sí va a modificar la estructura, pero no del arreglo original, porque los arreglos nuevamente recuerda que son fijos. Pero lo que sí tenemos que hacer es crear una copia a partir de ese arreglo original y esa copia nuevamente colocarlo en la dirección de memoria. Por ese motivo es que le pasamos el parámetro del arreglo como referencia. Referencia, recuerda que le estás pasando una dirección de memoria. Entonces acá te voy a ir explicando paso por paso cuál es la secuencia de acciones que debe realizar esta función. Paso 1, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo arreglo con un tamaño incrementado. Eso, visto de manera en código, ¿cómo sería? Primero hay que acordarnos cómo creamos un arreglo dinámico. Tenemos que indicar el tipo de dato y le voy a poner nuevo arreglo. Luego tengo que solicitar espacio de memoria en la zona dinámica. ¿Y eso cómo lo hago? Utilizando la instrucción new. A continuación coloco el tipo de dato, abro los corchetes y ahora le digo que el tan va a ser incrementado. Incrementado quiere decir tan más 1. Hasta ahí ya tenemos el nuevo arreglo. Una vez que tenemos el nuevo arreglo, vamos con el paso 2. Recuerda que el arreglo que está ingresando a esta función puede o no tener elementos, pero en el caso tenga ya elementos, lo que tengo que hacer es recorrer ese arreglo original y copiar todos los elementos al nuevo arreglo. Entonces, por ese motivo, este segundo paso se llamará copiar todos los elementos del arreglo original al nuevo arreglo. Y para hacer esto, lo único que tengo que hacer es un for. O sea, tengo que hacer un for donde tengo la posición o el índice que va a empezar en 0, tendrá que recorrerse hasta el tamaño y mientras yo recorro posición por posición, lo que voy a hacer es tomar cada elemento de este arreglo original y esto lo asignaré a cada posición del nuevo arreglo. Ese proceso es lo que se llama copiar. Tomas cada valor del arreglo original y lo asignas a cada posición del nuevo arreglo. Pero recuerda que ya el nuevo arreglo tiene un tamaño adicional, extra. Vamos con el paso 3. Una vez que ya copiaste todos los elementos y los elementos ya se encuentran en el nuevo arreglo, llega la oportunidad de agregar ese nuevo elemento en la última posición. En este caso lo que haces es, vamos a agregar el nuevo elemento en la última posición. Entonces esto no es otra cosa que simplemente... Entonces eso no es más que hacer esto de acá. Voy acá al nuevo arreglo. El nuevo arreglo, su último tamaño es tan, pero como ya fue incrementado, significa que este tan ya tiene el valor o la posición adicional. Y en esa nueva posición lo que vas a hacer es agregar o asignar el nuevo elemento. Entonces, hasta ahí ya tienes el nuevo elemento en el nuevo arreglo. Pero recuerda que tú estás trabajando con referencias, estás trabajando con direcciones de memoria. Entonces debe haber un paso 4 donde esa dirección de memoria que ahorita está referenciando al arreglo original, hay que eliminarlo, porque si no, esa dirección va a quedar con la dirección del arreglo original. Entonces lo que hacemos en este caso es liberar la memoria del arreglo original.
¿Cómo hacemos eso? Delete corchetes, porque estamos trabajando con un arreglo, y ponemos el nombre del arreglo original, que en este caso es arreglo. Como ya liberaste la memoria, en este caso el arreglo original, ahora tienes que actualizar nuevamente esa referencia. Ahora, esa referencia, en este caso, debería estar apuntando al nuevo arreglo. ¿Cómo hago eso? Vamos al paso 5 y le digo, voy a actualizar el puntero del arreglo para que apunte al nuevo arreglo. Con esto simplemente lo que hago es, ya lo liberé, o sea, ahora el arreglo en este momento debería estar apuntando a null, y lo que hago en el paso 5 es decirle, hey, ahora tu arreglo deberías estar apuntando pero a la dirección de memoria del nuevo arreglo, porque ahí ya se encuentra el tamaño actualizado y además ya se encuentra el nuevo elemento. Entonces, para hacer esa asignación, simplemente le digo al arreglo original, le pasaré la referencia del nuevo arreglo. Una vez que ya hago eso, en el paso 5, o perdón, en el paso 6, tengo que incrementar el tamaño. Y quizás tú te preguntes por qué. Porque recuerda que esto se tiene que hacer constantemente. O sea, no solamente basta con crear el nuevo arreglo ya con el tamaño incrementado, sino que además tienes que volver a incrementarlo porque esto nuevamente va a estar siendo utilizado. Entonces el TAN lo incrementas, pero como ya está acá incrementado, recuerda que ese valor se va a colocar acá en esta dirección de memoria, y con ello las otras funciones que apunten a este nuevo valor sabrán cuántos elementos ahora tiene el arreglo después de haberse insertado el nuevo valor. Si yo no hago esto, lo que va a suceder es que las otras funciones creerán o se quedarán con el valor antes de haber insertado el nuevo elemento, y posiblemente simplemente sigan mostrando la data antes del agregado. Entonces, por eso es muy importante que en el último paso actualizar este valor para que ese nuevo valor se coloque en esta dirección de memoria. Entonces, te hago un resumen de este agregar. Recuerda, paso 1, tienes que crear el nuevo arreglo con el tamaño adicional. Paso 2, tienes que copiar los datos del arreglo original al nuevo arreglo. Paso 3, en la última posición tienes que asignar el nuevo elemento. Paso 4, tienes que liberar la dirección de memoria que apunta hasta ese momento al arreglo original. Y en el paso 5, ahora al arreglo original le tienes que decir que tome la dirección de memoria del nuevo arreglo, porque en ese nuevo arreglo ya se encuentra con el tamaño actualizado más el nuevo elemento. Y finalmente en el paso 6 lo que tienes que hacer es actualizar el tamaño para que ese nuevo valor actualizado se coloque en esta dirección de memoria, de tal manera que la función listar elementos apunte a ese arreglo y ya pueda tomar el valor actualizado del tamaño y mostrar los datos de forma correcta. Bien, una vez que tenemos esta implementación, tenemos que ir a la parte del main, y en la parte del main observa que tengo un tamaño el cual estoy iniciando en 0. ¿Eso qué significa? Que simplemente no tengo ningún elemento, sino que el arreglo se irá aumentando su tamaño cada vez que yo necesite agregar un nuevo valor. Entonces, para eso necesito tener el arreglo, y en un primer momento ese arreglo estará apuntando a null. Recuerda que el null PTR es una instrucción o un valor que se utiliza como valor inicial cuando la variable es un puntero. O sea, si yo tuviese, por ejemplo, x, a x no le puedo asignar null PTR. ¿Por qué? Porque simplemente x no es un puntero. X es una variable de tipo entero
y la forma de cómo inicializo, si es que lo necesito, a una variable de tipo x entero, tendría que pasarle un valor inicial como 5. Sin embargo, cuando tu variable es tipo puntero, una forma de cómo tú tienes que decirle, hey, que por el momento no te puedo asignar una dirección de memoria, pero te puedo dar un valor inicial, es asignándole null ptr. Eso siempre y cuando tu variable tenga la característica de ser un puntero. Luego que haces eso, ¿en qué momento se solicitará direcciones de memoria o espacio de memoria en la zona dinámica? En este caso se va a necesitar cuando recién el usuario necesite agregar un nuevo elemento. Porque si no lo necesita, no tiene sentido que el programa reserve espacios de memoria. Entonces, no tiene mucho sentido. ¿Cuándo tendrá sentido que el programa solicite espacios de memoria? Cuando recién tú vas a agregar un nuevo elemento. Entonces, es en ese momento cuando tú dices, a ver, cuando el usuario seleccione la opción número 2, entonces en ese momento significa que el programa tiene que solicitar que se ingrese un nuevo valor, un nuevo elemento, se lea el nuevo elemento, voy a poner acá, nuevo elemento le voy a poner, nuevo elemento, y este nuevo elemento como variable voy a definirlo acá, como int. Vengo acá y luego de eso tengo que llamar a mi función agregar nuevo elemento al final y le pasaré el arreglo, le pasaré el tamaño y le pasaré el nuevo elemento. Entonces esta función lo que va a hacer es agregar siempre al final y cuando el usuario seleccione la opción número 1, lo que hará simplemente es listar elementos y para lo cual le pasaré el arreglo y le pasaré el tamaño. Entonces ahora vamos a ejecutarlo y poder en todo caso verificar el funcionamiento. En este caso ya me encuentro en la consola, ya puedes observar los elementos. En este caso ya puedes observar la ejecución con la lista de menús y lo que voy a hacer es seleccionar la opción número 2 para poder agregar un nuevo elemento. Cuando hago esto, recuerda que internamente recién se reserva un espacio de memoria. Me solicita ingresar un nuevo elemento, le voy a poner 3 y se agrega. Luego voy a solicitar otra vez ingresar un nuevo elemento y ahora ingresaré 5 y ya está. ¿Cómo puedo verificar si realmente los datos se encuentran en el arreglo? Cuando seleccione la opción número 1, que es el listar. Y en este momento observa que hasta el momento tengo en el arreglo 2 posiciones ocupadas porque tengo 2 elementos. Si necesito agregar un elemento más al final, en ese momento el programa solicita un espacio de memoria para agregar ese nuevo elemento al final. Voy a hacerlo, opción número 2. Voy a ingresar 6. Nuevamente voy a presionar la opción 1 para verificar si se agregó y ahí aparece. Entonces, con eso hemos terminado este video en el cual únicamente te he explicado dos funciones. El listar para visualizar datos de un arreglo y el agregar, que es simplemente agregar un nuevo elemento pero al final de este arreglo. Toma en cuenta que esta función agregar únicamente solicita espacio de memoria cuando el programa requiere o cuando el usuario necesita agregar un nuevo elemento. Mientras no se solicite, simplemente el arreglo mantiene su tamaño original. Así que te veo en los siguientes videos para continuar con otras operaciones de arreglos dinámicos.